La candidata a la presidencia de Estados Unidos por el Partido Demócrata, Kamala Harris, está teniendo una semana vertiginosa. El lunes fue certificada oficialmente como candidata al asegurarse los votos de los delegados del partido. El martes, en Filadelfia, Harris presentó a su candidato a vicepresidente, el gobernador de Minnesota, Tim Walz, ante 14.000 personas en el mayor acto demócrata de la actual campaña. Dijo allí que son los menos favorecidos en esta carrera, pero se apoyó en sus credenciales como ex fiscal para asegurar que conoce a su rival. I took on perpetrators of all kinds. Me enfrenté a perpetradores de toda clase, depredadores que abusaban de las mujeres, defraudadores que estafaban a los consumidores, tramposos que rompieron las reglas para su propio beneficio. Así que escúchame cuando digo, conozco el tipo de persona que es Donald Trump. Donald Trump's type. La elección para este lanzamiento de Filadelfia fue la ciudad más poblada del estado de Pensilvania. No es casual, se trata de un estado crucial en estas elecciones. Ayer Harris y Walz se lanzaron a una veloz gira por otros estados clave con dos actos. Uno en la ciudad de Eau Claire, en Wisconsin, y otro en Detroit, en Michigan. En este último caso, junto con miembros del sindicato automotor. Seguirán en los próximos días por Arizona y Nevada, con la intención de haber visitado los estados más en juego antes de la convención demócrata que comienza el 19 de agosto. En tanto, la fórmula presidencial republicana, compuesta por Donald Trump y el joven senador J.D. Vance, continuará sus giras mientras reacomoda lo que es su estrategia ante un nuevo rival. Las primeras encuestas muestran un giro en las tendencias, con Harris por encima de Trump en los sondeos, a diferencia de lo que ocurría cuando el candidato era Joe Biden. ¿Cómo hay que leer los primeros movimientos de esta nueva contendiente en la elección estadounidense? Bueno, vamos a conversar con la politóloga Jennifer Preble, profesora en la Universidad de Richmond en Virginia. Jennifer, ¿qué tal? Un gusto estar de vuelta en contacto contigo. Un gusto para mí, gracias por la invitación. Te hago una primera consulta general. A ver, el recambio de Biden por Kamala Harris despertó entusiasmo en filas demócratas, ¿no? Mucho entusiasmo, ¿cómo lo definirías? Sí, se notó, fue un antes y un después. Yo creo que hay entusiasmo en varios sectores del partido y por varias razones. Bueno, la vicepresidenta es más joven, representa otro sector del Partido Demócrata en cuanto a su perfil como mujer negra, como de una familia, de una mamá de la India, inmigrante. Más progresista, puede ser su perfil visto desde afuera. Entonces creo que además se veía mucho antes del debate que había muchas ganas entre los votantes demócratas para un nuevo candidato. O sea, las quejas con Joe Biden empezaron mucho antes del debate, entonces yo creo que ver una respuesta del partido, ver un partido que se encargó del problema, reconoció el problema, se organizó y se puso de pie para poner a alguien nuevo y alguien que representa un nuevo sector de partido. Yo creo que eso generó un montón de entusiasmo entre jóvenes, entre votantes mujeres, entre votantes afrodescendientes. Muchos sectores que necesita el Partido Demócrata si quiere movilizar votantes y ganar una elección. Entonces, o sea, los rallies, las reuniones, hay una energía, fundraising, en muchas áreas se ve ese nuevo entusiasmo que está muy fuerte. Además, no es habitual que los demócratas, digamos, cierren filas atrás de un candidato, ¿no? Suelen tener disputas entre candidatos más establishment y otros más progresistas, pero esta vez ocurrió y además relativamente rápido, ¿no? Para mí eso es una cosa, es una fuente de entusiasmo que no se habla suficientemente, que es
los votantes que finalmente vieron un partido que está escuchando sus bases, Ujú. que está reconociendo que hay cambios dentro de la coalición demócrata y que hay que responder a esas nuevas generaciones y que hay que, porque yo creo que había mucha resistencia entre sectores élites de cambiar el candidatura y el hecho que fueron más bien con los votantes que con los sectores más élites, más tradicionales, fue un seño, fue un símbolo que generó mucho entusiasmo en la base. Em, Aprovecho para consultarte. Cuando hablamos del mayor entusiasmo, me parece bien interesante eso que señalás, ¿no? De parte del entusiasmo es por ver al propio partido que tomaba acción. Pero yendo a la figura de Kamala Harris, capaz que llama la atención ahora este fervor que hay o este mayor entusiasmo, porque también es cierto que como vicepresidenta no era particularmente popular hasta ahora, ¿no? No era particularmente vista. Yo creo que decir que no era particularmente popular es difícil Ujú. decir porque tenía un perfil muy bajo y había muchas especulaciones de por qué tenía ese perfil muy bajo, si tenía Ajá. conflicto con Biden, si no tenía la capacidad de manejar su papel. Pero una cosa que Kamala salió muy fuertemente después de la decisión de la Corte Suprema Dobbs, que retrasó los derechos reproductivos de las mujeres en Estados Unidos, y fue Kamala que realmente fue la cara y la voz de la Casa Blanca en empezar a viajar, a hablar del tema, a poner el tema en la agenda, a movilizarlo en las elecciones del midterm. Entonces yo creo que ahí se subió un poco el perfil y se subió el perfil en este tema en particular y en el tema que yo creo que es clave para los votantes demócratas, que es una percepción Ujú. eh, de la debilidad democrática, de la posibilidad que esa elección podía ser la última elección democrática si no es que gane el Partido Demócrata por los riesgos que tenemos del lado del Partido Republicano, que el mismo Trump dice que si me votan ahora no van a tener que votar más en el futuro. Entonces el peligro es real y ella salió en esa área, en no podemos retrocesar los derechos de las mujeres, ni de los votantes, ni de un sistema demócrata. Entonces yo creo que ese papel que tenía, que puede que fue bajo perfil, pero en este momento es un perfil muy importante y es importante también para atraer los votantes independientes que están en contra de Trump por sus reservaciones de sus tendencias autocráticas y que quieren votar en contra de Trump, pero quieren una oferta que enfatiza eh, institucionalidad respecto a las reglas, las reglas democráticas, etcétera. Entonces yo creo que en eso se puede explicar cómo muchos lo ven como un cambio de un día al otro que no fue popular y Ujú. ahora es popular. No creo que fue tan dramático y yo creo que los votantes esperaban una cara y alguien que salía a pelear, a defender, a decir que hay que defender este sistema, hay que defender los derechos, no podemos ir hacia el pasado, tenemos que ir hacia el futuro. Entonces, tiene el perfil por el momento. Puede que en el 2020 no, o Claro. 2019 no tenía el perfil por el momento, pero por este momento yo creo que sí tiene el perfil. Hablemos ahora de esta novedad de la nominación de Tim Walz como el gobernador de Minnesota, como su candidato a vicepresidente. A ver, ¿era una figura conocida fuera de su estado antes de que fuera elegido como el candidato? La verdad que no. Incluso yo que sigo mucho la política, antes que se bajó Biden y que se empezó toda la ronda de prensa, no lo veía como una figura clave en el Partido Demócrata. Claro que lo conocí como el gobernador de Minnesota cuando pasó toda la tragedia de George Floyd, el asesinato, porque él jugó un papel muy importante a nivel nacional en este momento, a Ajá. salir a decir,
voy a esperar un rato para mandar el National Guard, vamos a hablar de estas legítimas quejas de una comunidad de mi estado. Entonces, en este momento sí salió, pero después como que bajó. Igual fue presidente de los gobernadores demócratas, estuvo en el Congreso 12 años, pero siempre de un perfil más de su estado, no al nivel nacional que se veía como un político nacional. Entonces, solo fueron en las últimas semanas que surgió, salió mucho en la televisión, se vio que los jóvenes y los sectores más progresistas del partido lo apoyaban mucho a él Ujú. vis-a-vis los demás, otro posible candidato de vicepresidente que Harris estaba entrevistando, considerando y investigando. Veía que también su figura trascendió particularmente cuando en una entrevista definió a la fórmula republicana como gente rara, ¿no? Un comentario que se hizo viral y que en esto de la popularidad y de empezar a hacerse conocido incide, ¿no? Yo creo que lo que tiene él, a diferencia de casi todos los demás políticos a nivel nacional, reconocido a nivel nacional, es que su perfil es muy poco elite. No es abogado, no fue a una universidad Ivy. O sea, el perfil que tiene no tiene nada que ver con lo que hemos visto en los Claro. últimos 25, 50 años en el país de lo que sería requisito de ser un vicepresidente o un presidente, candidato a la presidencia. Es Hablemos un de hombre porque claro, haces énfasis en ese perfil. A ver, él fue, antes de ser gobernador, fue docente y entrenador de fútbol americano en un colegio, ¿no? sí, y creo que por eso salir con un comentario como, eso es extraño, es Ujú. weird. Es como él habla, como la zona de donde es, cómo se creció, cómo habló con sus estudiantes, cómo habló con sus jugadores. O sea, si se mira toda la prensa de sus años en el Congreso, de sus años como gobernador, tiene una manera de comunicar que es muy cercana a la gente, que es muy en conexión con sus raíces, que son raíces rurales. Él nació en Nebraska, en una zona muy rural. Eh, Después se fue a la Guardia Nacional, después se fue a la universidad. O sea, su perfil es muy distinto y se nota en su manera de hablar, en su manera de ser, muy humilde, muy respetuoso de sectores que han ido votando cada vez más para los republicanos, los sectores rurales. Él reconoce que el mismo Partido Demócrata ha hecho errores en Ujú. abandonar estos sectores. Entonces, yo creo que en eso tiene algo muy distinto. Joe Biden sí tiene ese contacto con los trabajadores y Walz también, pero esa conexión con el Middle America, como lo decimos así, y con los sectores más rurales, este señor tiene a un nivel que no hemos visto en los últimos años. ¿Cómo definirías así su perfil en cuanto a posiciones? ¿Puede considerarse un moderado? También veía, es atractivo para votantes demócratas más progresistas porque también ha apoyado, digamos, causas que van más en esa línea, más en una línea progresista. ¿Cómo lo definirías vos? O sea, es un político muy interesante. Cualquier político que el día que sale como candidato a vicepresidente tiene senador Manchin, el más conservador demócrata que se Ujú. fue del partido, Ocasio-Cortez, una de las más progresistas, los dos dentro de 30 minutos dijeron la alegría que tenían que él fuera el candidato. Llama mucha la atención de su capacidad de hablar con distintos sectores y de trabajar con también los sectores más conservadores del Partido Demócrata y del Partido Republicano. Y se vio eso en sus años como gobernador, donde no tenía control de las dos cámaras y tenía que negociar muchas de esas leyes que aprobó. Y sí, varias de esas políticas son vistas como muy progresistas en el contexto estadounidense. Ahora, si miramos más allá del partido de Estados Unidos, yo creo que son vistos como políticas centro-izquierda, de Ujú. dar acceso a alimentación, dar acceso a educación,
de legalizar cannabis, de enfatizar derecho de votar y proteger estos derechos de votar. No creo que son hiper radical, pero es claro que el Partido Republicano ahora lo está presentando como un político de extrema izquierda. No me queda claro que eso va a funcionar muy bien porque tiene esa capacidad de hablar de maneras y de hablar de temas como las armas, por Ujú. ejemplo, desde una perspectiva personal, que él sí, me falta la palabra en Incluso él español, cambió es un su hunter. opinión respecto al tema, ¿no? Sí, Al tema de las sí. armas. O sea, en un momento apoyaba y tenía digamos, apoyaba la asociación del rifle y después argumenta que, bueno, su hija le pidió que cambiara esa posición, ¿no? Y eso fue lo que lo llevó a cambiar. Su hija y los múltiples incidentes de tiroteos fue justo después de lo de Las Vegas, cuando él decidió no aceptar más dinero de la NRA y que se fue, que él tenía, el NRA tiene como un ranking de los políticos, él tenía A o A Ujú. plus incluso, y ahora tiene F, que es lo peor que uno puede tener. Y no tiene miedo a decir, no estoy en contra de las armas, estoy para controles que tienen sentido de ciertas armas en ciertas condiciones. Y lo puede hablar con una autenticidad porque realmente no es de las costas, de las élites, de las... Entonces yo creo que tiene una autenticidad que le va a ayudar, puede ser a resistir esa llamada que es hiper progresista, que es Ujú. ultra izquierda. Y decís, es un discurso que puede conectar con votantes independientes o algunos conservadores, capaz que no les gusta Donald Trump. Porque, por otro Yo lado, mencionabas creo, ese otro antecedente, ¿no? Es veterano de la sí, Guardia Nacional, por lo que tiene credenciales, digamos, militares y es respetado en esos terrenos, por ejemplo, también, ¿no? sí, ahora ayer J.D. Vance salió a criticar su servicio militar, a decir que justo se jubiló antes de que su batallón iba a ser mandado a Irak. Parece que ya había decidido de jubilarse antes que supiera de eso. Entonces, varios de sus compañeros militares salió a defenderlo, pero va a haber un esfuerzo ahí Ujú. también de desprestigiar como lo hicieron a John Kerry y tratar de, eh, eliminar ese aspecto de su identidad. De nuevo, no sé si va a funcionar porque trabajó mucho en el Congreso para los veteranos, fue el senior de la comité, ha hecho mucho trabajo para dar más beneficios a los veteranos, los exmilitares. Entonces tiene evidencia para argumentar en contra de eso también. Ahora, Jennifer, ¿importa tanto la elección del vice? ¿Era clave para Kamala Harris? No, o sea, la teoría es, ahora estamos en un mundo tan distinto que no sé si las teorías ya valgan, porque la teoría también fue que los debates no importan y claramente importó mucho Claro. el debate de finales de junio. Pero la teoría es que el vicepresidente lo único que debería hacer es no generar distracciones, ser uno que es bueno ir a la campaña, bueno con los discursos, bueno hablar con la gente, bueno a presentar al candidato de presidencia y no atraer conflicto, no atraer problemas, no generar rechazo. En eso yo creo que él es un candidato excelente porque tiene una amabilidad, un likability, como se dice en inglés, que es eh, único. O sea, su capacidad de hablar como un profesor, como la gente que todos nosotros tuvimos Ujú. contacto en la Claro. vida, de sentido común. Yo creo que en eso es difícil que genera rechazo. Además, es una persona que claramente se ve como número dos. No Ujú. tiene, ni se hablaba de este señor, ni se hablaba de que se iba a lanzar a la presidencia. Entonces, el enfoque es Kamala, el enfoque no va a ser Waltz, y yo creo que eso es una diferencia con un Shapiro, que sabemos todo que es un
estrella del partido que en algún momento va a ser candidato a la presidencia. Eso no se duda en el Shapiro. Es muy buen orador, es muy reconocido, muy capaz técnicamente. Yo creo, volviendo a la pregunta de los independientes y los Sí. antitrumpistas republicanos, yo creo que ellos esperaban Shapiro. A ellos le Ujú. habrían Ah. gustado más un Shapiro como vicepresidente, pero no creo que esa selección genera tanto ruido que esa gente decide votar Trump. Yo creo que esa gente decidió y se está viendo en las encuestas que estos votantes estaban muy preocupados votar Biden, eso sí. Y ahora con Kamala están más dispuestos a votar el Partido Demócrata, porque Jennifer, te propongo, hacemos una pausa y hablamos enseguida de eso, de qué están mostrando las encuestas en este nuevo escenario que estás marcando y cómo se reacomoda Donald Trump también a el discurso frente a su nueva contendiente. Hoy estamos instalados en Estados Unidos, donde el Partido Demócrata definió esta semana su nueva fórmula presidencial, con Kamala Harris y el gobernador de Minnesota, Tim Walz. El giro parece haber roto con esa apatía que despertaba la candidatura de Joe Biden y ha entusiasmado a los votantes del partido hasta el punto de que las encuestas comenzaron a darles favorables. ¿Qué es lo que están viendo los votantes en Kamala Harris? ¿Qué es lo que están viendo en Tim Walz? ¿Cómo se leen sus primeros movimientos? Bueno, ¿qué están haciendo desde filas de Donald Trump? De eso estamos conversando esta mañana con Jennifer Preble, politóloga estadounidense, profesora de la Universidad de Richmond en Virginia. Jennifer, ahí ya señalabas algo en el bloque anterior, ¿no? Las encuestas que en el último tiempo a Joe Biden le venían dando en un escenario adverso, ¿verdad? Que mostraban que claramente aparecía como favorito Donald Trump y cada vez más en un escenario ascendente. Bueno, ahora empezaron a revertirse a raíz de que Kamala Harris quedó postulada como candidata, ahora también incluso con estas movidas de Walz, de Tim Walz, como vice, como candidato a vice. A ver, ¿qué lectura haces vos de esos números? bueno, primero, como cualquier politólogo diría, hay que siempre tomar que una encuesta es un punto de data y a través de tiempo se mueven las ventajas que se está viendo ahora de Harris. Son ventajas que están dentro del margen del Ajá. error en muchas de las encuestas, entonces no creo que podemos decir que Ya ya está pasaron a... decidido. Bien. Sí, sí. Lo que creo que podemos estar viendo es que hay gente que estaba muy poco motivado de votar, entonces no contestaba encuesta, o había independientes que no querían votar Trump, o mismos republicanos que tienen esa reservación, preocupación que el expresidente no tiene la personalidad ni el perfil para ser presidente, pero también tenían preocupación que Joe Biden, ya con su edad, con su problema de salud, tampoco tenían un perfil, que no era responsable votar Trump, tampoco era responsable votar Biden, entonces esa gente estaba muy confundido y creo que cuando el Partido Demócrata mostró que iba a buscar un candidato que iba a reconocer que su candidato capaz que no tenía el perfil ya, que lo tenía en el pasado, pero ya no. Y respondió y dijo, vamos a hacer un partido serio para gobernanza, vamos a poner a alguien que estamos seguros que tiene la capacidad, que tiene el perfil. Puede que esa gente se entusiasmó más y estamos viendo eso moverse en las encuestas. La otra cosa que estamos viendo en las encuestas
es que hay un candidato, un tercer candidato, Kennedy, y antes de que se bajara Biden, se veía que estaba costando a Biden. Los votantes que podían ser votantes Biden parecían que iban a Kennedy. Ujú. Ahora lo que están mostrando las encuestas es que es Trump que está perdiendo votos a Kennedy. Y en eso del Kennedy siempre fue una pregunta abierta, ¿quién iba a perder votos? Probablemente los dos, porque es un candidato muy extraño. Ujú. Tiene elementos de personalidad como Trump, pero es de una familia demócrata, entonces no se sabía, pero creo que con Harris se cerró esa posibilidad de perder votos hacia Kennedy y eso también podía explicar parte del proceso. El otro tema es que siempre hay un boom cuando hay un cambio, ¿no? Cuando se anuncia el vicepresidente, cuando hay la convención, siempre hay lo que se llama el honeymoon, el bump, Claro. y después eso puede bajar un poco, entonces tenemos que tener eh, un poco de paciencia para ver la acumulación de varias encuestas para ver si eso es un movimiento sistemático o si es una cosa del momento. Em, ¿Cómo viste los primeros movimientos estos de Harris y Waltz como fórmula presidencial? Digamos, también se lanzaron en una campaña a contrarreloj, en estados claves. ¿Cómo viste lo que han sido sus primeros discursos? Lo que es llamativo es el nivel de energía, de entusiasmo, los jóvenes que se están poniendo en fila. Entonces, yo creo que yo he hablado con gente que estuvieron en la primera de Harris en Milwaukee y en Atlanta y también en Philly. Y lo que dijeron es que la sensación de la sala es como 2008 de Obama o Ujú. aún más, que hay esa mucha energía. Ahora los estados donde se están poniendo énfasis nos demuestra que el partido ve su camino a la victoria a través del Rust Belt que quieren llevar. Wisconsin, Michigan, es claro que Walz es el candidato que querían para ayudarles con el North Midwest. Eh, y Pennsylvania, pero el hecho que Georgia fue uno de los primeros lugares donde se fue Kamala también es un señal que quieren poner en juego de nuevo lo que aquí se llama el Sun Belt, que es el sur este Ujú. del país. Y que antes, yo creo que la campaña de Biden había pensado que Georgia ya no era posible, pero se está reabriendo esa posibilidad. El votante perfil que importa mucho en Georgia es el votante negro y un votante joven y el votante de las zonas suburbanas. Ujú. Y entonces, este nuevo candidatura de Harris Walz puede que lo ven mucha posibilidad con estos votantes. Mira, tengo un mensaje de un oyente, Leticia concretamente, dice, soy uruguaya y vivo en Minnesota hace 19 años. Algo a resaltar de Waltz es que durante su gobierno se aprobó la licencia por paternidad y maternidad, paga en el Estado. Algo que los uruguayos damos por sentado, pero que no existía aquí hasta ahora, hasta que se aprobó, ¿no? Sí. Interesante saber que hay oyentes ahí escuchando entonces el análisis desde el propio estado del candidato a De vice. Minnesota, sí. Después tengo otra pregunta. Rodrigo dice, Jennifer habla con mucho entusiasmo. ¿Pronostica que van a ganar los demócratas? Ay, no se puede pronunciar No. eso ahora. Yo creo que va a ser una elección muy justito, muy peleada. Yo creo que si creemos en los modelos de la ciencia política, los variables importantes para diagnosticar una elección, crecimiento económico está muy bien, el desempleo está un poco peor que la quarter antes, pero todavía sigue muy bajo. Entonces, generación de empleo muy bueno. No estamos en situación de guerra. O sea,
todos estos variables económicos que deberían ser, en teoría, muy importantes para ayudar a la persona que actualmente está en la Casa Blanca a ganar, deberían ir a favor de la vicepresidenta Harris. Pero estamos en un mundo Claro. completamente nuevo, con una candidatura que se lanzó con básicamente 100 días, en un país hiperpolarizado, en un país donde hay mucha desinformación. Entonces yo creo que es muy difícil saber cómo eso va a pasar. Y bueno, ya mencioné que el estado de Michigan va a ser muy importante para el camino a la victoria y va a haber mucha tensión en Michigan por el tema de Gaza y por la política exterior de Estados Unidos con Israel. Y Ujú. la elección esta semana en Michigan que hubo de primarias, se notó una división brutal entre los votantes de la zona de Detroit, que es una de las zonas con una concentración más alta de votantes árabes americanos en Estados Unidos, y el resto del Michigan, que en Detroit se votó una candidata demócrata para el Senado y en el resto del país otra, y ganó la otra, y se ve que hay una tensión muy fuerte en cuanto a ese tema. Ujú. Y bueno, Kamala está asociada con la política de Biden en eso, y va a tener, los dos han sido muy críticos de Netanyahu, pero es un tema sensible y como pasa esa guerra, estos votantes, sobre todo en Michigan, en todo el país, pero sobre todo en Michigan y los sectores más jóvenes, eso va a ser un tema importante que podía impactar. Cuando estamos hablando de márgenes Claro. muy chicas, esa diferencia puede impactar el resultado. Jennifer, a ver, hemos estado muy centrados en los demócratas porque las novedades esta semana venían por ahí, pero ahora te consulto por el otro lado. ¿Cómo cayeron entre los republicanos estos movimientos demócratas? ¿Quedaron un poco descolocados? ¿Están reacomodando la campaña? Porque no debe ser fácil tampoco, ¿no? Cuando estaban centrados en, digamos, atacar a Biden, entre otras cosas, por su edad, ahora tiene que cambiar todo ese discurso de campaña. No solo cambiar este discurso, apoyar al candidato más viejo en la historia de Estados Unidos para la presidencia. Entonces su propia crítica Claro. ahora viene en contra. Y se está viendo que Trump está haciendo mucho menos rallies de lo que hacía en el pasado. No ¿Mucho se menos sabe que? por qué. Eventos de Ah, campaña, de estos ah. eventos de campaña grandes, cuando va a hablar, cuando viaja, va a varios O estados sea, ha por reducido su ejemplo, agenda, digamos, y su exposición pública. reducido mucho, mucho. J.D. Vance está viajando mucho, eso sí, y puede que eso ha sido la decisión de la campaña, pero eso destaca un tema que los mismos republicanos habían puesto en la agenda, que es la edad del candidato. Eh, yo creo que efectivamente ha sido muy difícil para el Partido Republicano, no estaba preparado para este cambio. La verdad es que el timing fue muy complicado porque ya había pasado la convención republicana, ya Ujú. había pasado toda una semana atacando a Biden, usando su momento de presentarse al país a presentar una crítica que ya no importa, y vemos que el presidente Trump está teniendo dificultades porque sigue volviendo al tema de Biden, sigue diciendo que Biden quiere volver, que en la convención Biden va a aparecer y exigir su derecho de estar. Entonces se ve que le está costando mucho. Ya pasó eh, también lo que puede haber sido el furor por lo del ataque que con el atentado, o sea, ese momento que lo tuvo, digamos, allí en la atención pública y que también le repercutió seguramente positivamente en algunos votos por ser la víctima. Bueno, eso ya quedó atrás, ya parece lejano. Sí, o sea, él siempre se va a presentar como víctima de los procesos jurídicos, de los medios, o sea, eso es la herramienta que usa Donald Trump para hacer conexión con votantes que también se sienten que no han sido tratados justamente por el país, por las instituciones, por la vida, por la economía, por tantas cosas.
y creo que tiene una resonancia con ciertos sectores, pero no veo, y creo que eso es importante, un cambio en la emoción de la campaña. La emoción de la campaña republicana es una emoción de rabia, de cosas terribles, de la falta de esperanza, es una emoción muy negativa. Ujú. Lo que estamos viendo con Kamala y Walz es una alegría, es una cierta felicidad. Se ve que se están divirtiéndose, se están poniendo en la agenda esperanza, felicidad, posibilidad. Entonces yo creo que puede, eso no sabemos, que el país necesita un poco de felicidad. Han sido años muy negros, han sido años muy conflictivos, muy difíciles, y no sé si parte del entusiasmo, de parte de esa explosión, es que finalmente Ujú. alguien está diciendo que hay esperanza, que hay una manera de salir de esa situación, que hay felicidad, que no todo es terrible. Y en eso no veo cambios. Si se escucha J.D. Vance, sigue muy negativo en todo lo que, en todo su, cuando tiene preguntas, cuando presenta. Hemos escuchado menos de Trump, pero está más o menos en la misma línea. Entonces, creo que ha sido difícil, pero no dudo que los expertos de campaña republicanos están trabajando a full y que van a llegar a un mensaje que funciona y que van a llegar a eh, publicidades que tratan de llegar a ciertas tendencias de la sociedad que siguen en algunos sectores de racismo, de sexismo, para tratar poco a poco de generar desconfianza y impactar ese entusiasmo que están viendo en este momento. Lo último que te consulto, Trump ha recibido críticas también por el proyecto 2025, ¿no? Elaborado fue elaborado por una organización ultraconservadora de la que Donald Trump está tratando de alguna forma distanciarse. ¿Podemos profundizar en eso para entender qué es lo que está pasando allí? Bueno, es un programa radical de derecha, de básicamente generar un Estado autoritario, eliminar trabajadores del Estado, retroceder muchos derechos básicos que tenemos. Eh, es un programa que no tendría apoyo de la mayoría de votantes estadounidenses, y que se armó desde una fundación que ahora sí es ultraconservadora, pero antes fue una fundación bastante mainstream republicano en Ujú. Washington, que es el Heritage. Eh, Creo que el Partido Republicano se dio cuenta que una vez que la gente iba conociendo este programa, que no iba a ser un bonus para los votantes independientes, ni para las mujeres, ni para sectores que necesitaban. No olvidemos que Trump se estaba postulando para ganar más votos de votantes negros en Estados Unidos, sobre todo jóvenes hombres negros. Entonces creo que se dieron cuenta que eso no iba a funcionar y trataron de distanciarse. Ahora es muy difícil porque hay mucha evidencia que viajaron juntos, hay vídeos cuando están juntos. eh, entonces yo creo que lo que el Partido Demócrata va a tratar de hacer es decir, bueno, no quieren decirles lo que van a hacer, pero es claro que eso es lo que quieren hacer. Hay que ver cómo los votantes toman eso. Yo creo que lo que tenemos que recordarnos es que hay una gran parte del electorado que ya tomó su decisión, que sabe que o va a votar Kamala o va a votar Trump. Ujú. Y hay un sector y medio, y ese sector no está mirando mucho las noticias, no está pensando mucho en este momento, está viviendo su vida y va a llegar un par de semanas antes y ahí se va a ajustar y tomar su idea. Entonces, no podemos olvidar que los votantes decisivos
tienden a ser menos conectados, menos movilizados, menos dentro del mundo político, porque son precisamente los que podían ir a un lado o al otro. Y eso se decide mucho más allá y no creo que están siguiendo ni Project 25, ni el tema de Walls, ni muchas cosas que estamos hablando en los círculos hiperpolitizados. Jennifer Preble, politóloga estadounidense, profesora de la Universidad de Richmond en Virginia. Gracias, Jennifer, como siempre. Un placer el volver a charlar contigo y bueno, vamos a tener seguramente próximas instancias porque obviamente va a tener y va a captar muchísima atención la elección en Estados Unidos con todas las cosas que han pasado, que vienen pasando y seguramente con las que pasarán de aquí al 5 de noviembre. Te mando un abrazo. Gracias. Muchísimas gracias. Adiós.